Aunque, bueno, entonces vamos a escribir el ejercicio. Es la derivada de e a la raíz de x, el cual les había incluso dicho la vez pasada que podemos, lo busco por acá, por ejemplo, les coloco esto en el parcial, se los podría poner, ¿cierto? Los podría poner, listo, calculen este límite. Este límite, si ustedes lo tratan de calcular de forma directa, este límite es muy difícil, porque tendrían que factorizar. Y uno, ¿cómo factoriza esto acá? Pailas. Incluso, pues yo creo que yo no tengo idea tampoco. O sea, ¿cómo calcular este límite de forma directa? No sé. No sé. De pronto un límite logarítmico. No. No, es que está muy difícil. Está muy carno este límite. Entonces, de hecho, si alguno sabe cómo resolverlo, pues me dice. A ver si tiene alguna idea, etcétera. Pero bueno, es un límite difícil. Pero la ventaja es que no hay necesidad de calcular este límite de forma directa, sino que si uno se lo pilla, si uno piensa, bueno, f de x es e a la raíz de x, pues abajo tenemos x menos 2, es un límite cuando x tiende a 2, y arriba tendríamos f de x menos f en 2. O sea que es un límite de esta forma, el cual es una derivada. Es una derivada. Entonces, si yo les pregunto esto en el parcial, les estoy preguntando una derivada de forma disfrazada. Entonces, calcular este límite de forma directa es muy difícil, quizás no se pueda o requiera algún método pues así muy largo y complejo. Entonces, probablemente ustedes no lo sepan resolver, pero no es necesario. Simplemente uno cae en cuenta de que esto es lo mismo que la derivada de f evaluada en 2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es pensar en esta función e a la raíz de x, derivarlo. ¿Cómo se deriva? Con regla de la cadena, que había quedado pues como, digamos, de tarea, pues. Y una vez tengamos la derivada, evaluamos la derivada en 2 y resolvemos este ejercicio. Listo. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Con regla de la cadena. Con regla de la cadena. Entonces, aunque el ejercicio no lo dice, o si lo dice, voy a revisar. Voy a revisar. No, sí, el ejercicio lo dice, de hecho. Recuerden siempre leer el enunciado de cada ejercicio. Entonces, el enunciado de este ejercicio dice, escriba la función compuesta en la forma f compuesto g, es decir, identifique la función interior g y la función exterior f, y luego encuentre la derivada. Fijemos este enunciado para tenerlo ahí. Listo, este es el enunciado. Entonces, claro, este ejercicio no es difícil siempre y cuando identifiquen la función interior g y la función exterior f. Entonces, ¿cuál es la función interior? La función interior, bueno, la función exterior es e a la x y la función interior es raíz de x. Listo. Esa es la función interior y esta es la función exterior. Muy bien. Incluso, recuerden que antes, previamente, habíamos trabajado función compuesta y que diferencien entre f compuesto g y g compuesto f.
Entonces, incluso acá es recomendable, incluso como un ejercicio, digamos, extra, o como para que ustedes caigan en cuenta y estén muy pilosos en cuanto a la función compuesta. ¿Quién sería f compuesto g? F compuesto g sería f de g. ¿Y quién es g? G es raíz de x, entonces sería f de raíz de x. ¿Y qué hace la función f? La función f me coge un x y lo que hace es exponenciar, coger e a la x. Entonces, si tenemos f de raíz de x, f de raíz de x simplemente es coger este que está acá adentro y meterlo como exponente en la exponencial. Entonces, lo que hay adentro en este caso es raíz de x. Por tanto, f de raíz de x sería e a la raíz de x. Esa es la función compuesta. Listo. Y por si acaso, como para que caigan en cuenta, y como les digo, es un buen ejercicio, a la hora de identificar quién es f, quién es g, quién es la función interna, quién es la función externa, etcétera, calculen también el contrario para que se den cuenta cuál es como la diferencia, ¿cierto? O qué tan diferente resulta ser la función. G compuesto f. G compuesto f es g de f de x. F de x es e a la x, entonces es e de e a la x. ¿Y qué hace la función g? La función g simplemente es sacar raíz cuadrada. Entonces, a lo que tengo aquí adentro, simplemente le voy a sacar raíz cuadrada y ya. ¿Qué tengo adentro? Tengo e a la x. Entonces, g de e a la x es raíz de lo de adentro, que es e a la x. Y noten que son dos funciones totalmente distintas. Por eso, reitero la importancia de identificar la función interior g y la función exterior f. Identifiquen. Realmente, este primer punto es lo mismo que lo otro, que es derive. Es decir, la cuestión es derive. Listo, deriven. Pero para derivar deben de saber quién es la función interior g, quién es la función exterior f, porque si no lo tienen claro, pues les van a dar funciones totalmente distintas y las van a dar obviamente derivadas totalmente distintas. Entonces este es como un paso previo para poder derivar aplicando regla de la cadena. Entonces es sumamente importante eso. Entonces ya tenemos la función exterior es la exponencial y la función interior es raíz de x. Y una vez tengamos eso, entonces ya derivarlo es muy fácil. La derivada de a la raíz de x vendría a ser, bueno, escribámoslo de esta forma que me gusta más la notación prima, como les había dicho antes. Simplemente es esto mismo. Y por la fórmula, esto es f' evaluada en g de x por g'. Básicamente eso es. Lo cual también uno podría obviar esto, pues si uno ya está muy experto en regla de la cadena, uno obvia eso y simplemente lo empieza y una vez el ejercicio a resolverlo. Pero bueno, hagámoslo paso a paso mientras lo van entendiendo. Entonces la función f es e a la exponencial. Entonces aquí sería la exponencial. Bueno, pues si recuerdan, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, si f es e a la x, que es la exponencial, f' también es e a la x, es la misma exponencial. Entonces, yo lo que quiero hacer es f' evaluarla en g. Entonces, esto sería la exponencial evaluada en g. Por g'. Que yo muchas veces lo voy a escribir es como así. Evalúo la función, pues la derivada, la evalúo en una función y la multiplico por la derivada interna. Y la función que va aquí adentro es la misma función
interna, que en este caso es g. O sea, raíz de x y raíz de x. Listo. Y hasta aquí viene regla de la cadena. Porque ya lo otro, lo que sigue, simplemente es derivar raíz de x, que ya todos deberían saber cuál es la derivada de raíz de x, y ya, básicamente de ahí llegamos al resultado. Entonces hasta aquí va regla de la cadena. Que, reitero, uno lo podría hacer en dos pasos, ¿cierto? De aquí paso a este, y de aquí paso a este, o casi que de aquí llegar a este. Y si uno ya tiene raíz, la derivada de la raíz, entonces uno ya llega directo al resultado. Uno podría hacer eso en un solo paso, pues. Pero, bueno, tampoco es recomendable. Reitero, pues, que es bueno que lo hagan paso a paso inicialmente y una vez ya estén muy acostumbrados, ya sí lo pueden resolver, pues, ya después saltándose pasos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿A todos les quedó claro esto acá? ¿O alguna parte se perdieron? Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Entonces ya, como les dije, ya prácticamente estamos listos. Tenemos e a la raíz de x. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Esa es la derivada de raíz de x. Y yo ya podría escribir esto de esta forma. E a la raíz de x sobre 2 raíz de x. O si quiero puedo racionalizar. Si lo racionalizo, eso es equivalente a e a la raíz de x por raíz de x sobre 2x. O llegar a algo pues equivalente, pero en principio aquí pues ya acabamos, ¿cierto? Esto es una respuesta equivalente, simplemente racionalizada. Pero sí, simplemente ya es saber la derivada de raíz de x y listo. Multiplicación de fracciones, simplificar, racionalizar, factorizar si es escaso, etc. Bueno, entonces por si acaso ese límite que les había mostrado ahorita, pues les queda de tarea, pues ya le dice casi que todo, les queda de tarea terminarlo, calcular ese límite. Ya les resolví la derivada, que es esta, y ya con esta información ya lo pueden resolver fácilmente. Muy bien. Profe, Sí. no sería, pues yo no sé, 1 sobre un medio raíz de x. A ver, porque yo la raíz de x la pasé a x a la 1 medio, ¿cierto? Entonces bajé 1 medio y me quedó 1 medio por x elevado a la menos 1 medio, ¿cierto? Y todo eso lo pasé como denominador. ¿Sí me entiende? A ver, estaba dando raíz de x. Sí, Y lo que hiciste fue, pasa a para x. derivar raíz de x, podemos recordar pues ese proceso. Esto es lo mismo que x a la 1 medio. Exacto. Y que este es el proceso pues largo, ¿cierto? Sino que, como les decía, este es uno que uno utiliza mucho, entonces uno ya se aprende esa formulita. Pero si uno no sabe la fórmula, le toca hacer el proceso largo, que sería este. Entonces este 1 medio pasa a multiplicar efectivamente x a la 1 medio menos 1, aplicando pues la fórmula de la derivada de una potencia, la derivada de x a la n, y 1 medio menos 1 es x a la menos 1 medio, entonces tendríamos 1 medio por x a la menos 1 medio, pero este x a la menos 1 medio es lo mismo que 1 sobre x a la 1 medio, y x a la 1 medio de raíz de x. Entonces el resultado final, si multiplico las fracciones, es 1 sobre 2 raíz de x,
que esto lo podría racionalizar, pues, si quisiera, y si lo racionalizo, nos da raíz de x sobre 2x, que son equivalentes. Reitero que son equivalentes, aunque lo usual es que le dicen a uno, bueno, derivada de raíz de x, pues 1 sobre 2 raíz de x. Esta es como la fórmula usual, pues. Esto simplemente es la misma racionalizada. Entonces este sería el proceso. No sé en qué parte, pues como de tu explicación o tu pregunta, te da distinta o qué parte. No, yo tenía mal el proceso, tenía mal el procedimiento. Sí, entonces ojo con estas cositas, que es bastante importante. Entonces, claro, si aplico mal una propiedad de la potenciación, ahí me equivoco. Si aplico mal una propiedad, pues como de temas previos, ahí me equivoco. Y no es que ustedes no sepan derivar, sino quizás tengan vacíos en potenciación, en radicación. Recuerden que la próxima clase, dentro de 8 días, requieren logaritmos. Listo, aplicaremos logaritmos y todo. Entonces, ya les he dicho ya en varias ocasiones que vayan repasando logaritmos, porque requerimos propiedades de logaritmos. Entonces, sí, es claro, son propiedades que si uno las aplica mal, pues haces mal la derivación y ya te daña todo el ejercicio. Entonces, para que tengan cuidado con esas propiedades y todo. Y de hecho, este mismo proceso, pues ya se los había explicado previamente, ¿cierto? Y está el video, y están las notas de clase y todo. Es para que tengan eso presente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro el ejercicio? Reitero, no es difícil. Simplemente es que identifiquen quién es F, quién es G. Y reitero la anotación pues, que les había dicho antes. Y es que, de hecho, la derivada de e a la raíz de x no es e a la raíz de x. Listo. La derivada de e a la x es e a la x. Listo. La derivada de exponencial es la misma. Pero si aquí yo ya tengo otra función distinta, si tengo x a la 2, si tengo seno de x, si tengo logaritmo de x, bueno, cualquier otra cosa, entonces me toca aplicar regla de la cadena y la derivada no va a ser la misma función. La única que es exactamente la misma es e a la x. Si ya en vez de x tengo otra cosa más compleja, una función más compleja, ya no es la misma. Sí, iban a preguntar por ahí, creo. No, que si podíamos hacer el tercero del segundo punto. Muy bien. Es decir, la derivada de esas raíces, ¿cierto? Epa, eso. Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. Lo cual ya hicimos parte del ejercicio. Porque ya tenemos la derivada de raíz de x. Entonces, escribamos aquí el ejercicio. Bueno, aquí lo tenemos. Es el ejercicio, muy bien, muy sencillo. Vamos a recordar unas propiedades de derivadas. Volvemos a escribir. Entonces, esto simplemente es derivar cada uno. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y resulta que ese ya lo tenemos y es un medio de 1 sobre 2 raíz de x, pues. Entonces, listo. Ese pedacito ya. Para calcular los otros, para calcular este y para calcular este, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un procedimiento similar. Esto hay que hacer un procedimiento similar. Entonces, creo que ya habíamos hecho la derivada de raíz cúbica. Si mal no estoy. Bueno, de pronto estoy mal y se los había dado tarea o...
Bueno, por aquí había este ejercicio. Cierto que todos esos son similares. Aquí estaba el 20. Raíz cúbica. Bueno, creo que no lo había resuelto, había quedado de tarea. Pero bueno, todos son similares, pues. Calcular esta derivada o calcular esta derivada es básicamente lo mismo. Es el mismo truco. Yo convierto la raíz a una potencia. Entonces vamos a resolverlo, pues. Entonces vamos a calcular la derivada de raíz cúbica. Raíz cúbica de x es x a la 1/3 por propiedades de la potenciación. Esto me queda 1/3 por x a la 1/3 menos 1, que esto vendría a ser 1/3. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Eso es lo mismo que 1/3 por 1 sobre x a la 2/3. Y x a la 2/3 es raíz cúbica de x2. Pero yo creo que ya lo habíamos resuelto o mencionado o algo la vez pasada. Si no, lo hicimos habladito. Pues, ahí está el video pues como evidencia también, pues por si algo. Pero bueno, listo, eso es. Entonces ese sería el resultado. Y para el otro es lo mismo. Queremos es derivada de raíz cuarta de x a la 5. Entonces, eso es x a la 5 cuartos. Entonces, esto me quedaría 5 cuartos por x a la 5 cuartos menos 1. 5 cuartos menos 1 es 1/4. Y esto vendría a ser raíz cuarta de x. Y esta es la respuesta. Entonces ya tenemos que la derivada de este es este. La derivada de raíz cuarta de x a la 5 es... ¿será que hay un error? Bueno, no, perdón, no hay un error. Este es equivalente a este. Y este también es equivalente a este. Son equivalentes. De pronto algunos no lo ven así pues como tan equivalentes de forma inmediata, pero resulta que son equivalentes. ¿Cierto? Resulta que son equivalentes. Entonces, si yo racionalizo esta, para racionalizar lo que habría que hacer es multiplicar arriba y abajo por raíz cúbica de x. De esta forma la racionalizo. Aquí estoy amplificando la fracción para llegar a una fracción equivalente en realidad. Entonces, arriba tendría raíz cúbica de x. Y abajo tendría 3 y raíz cúbica de x2 por raíz cúbica de x es raíz cúbica de x a la 3, se suman los exponentes, propiedades de la radicación ahí también, que yo puedo juntar esas dos raíces en una sola. Y esto se simplifica con esto, por lo tanto llegaríamos a esto de acá exactamente. Raíz cúbica de x arriba y abajo me quedaría 3x. Entonces llegamos a este. Estos son equivalentes. Muy bien. Y este también es equivalente a este. También es equivalente a este. Yo podría simplificar este y llegar a esta fracción de acá. O podría amplificar esta para llegar a la anterior, ¿cierto? Podría amplificar esta para llegar a esta otra de acá. Por si acaso, todo esto de acá de amplificar, de racionalización y todo eso, reitero,
no hace parte del curso de cálculo diferencial, pero ustedes lo requieren saber hacerlo. Muy bien, entonces 5 sobre 4x raíz cuarta de x a la 5 es lo mismo que raíz cuarta de x a la 5, yo lo puedo ver como raíz cuarta de x4 por x a la 1. Por propiedades de la radicación. Potenciación. Por propiedades de la radicación, yo puedo separar eso en dos raíces distintas. Y aquí yo puedo simplificar esta raíz cuarta con este x a la 4. Y llegamos a 5 raíz cuarta de x. 5x raíz cuarta de x. Y acá tendríamos una x. Y esta x se simplifica con esta. Y llegamos a la respuesta que teníamos. 5 cuartos raíz cuarta de x, que es esta misma de acá. Entonces, esta equivale a esta. Es decir, esta equivale a esta. Esas son expresiones equivalentes. Entonces, ¿yo cómo podría hacer? Si de aquí lo que hice fue coger esta, simplificarla y darme, porque acá uno se da cuenta que se puede simplificar. Entonces, simplificarla y llegar a este resultado. O lo contrario que podría hacer es, por ejemplo, yo quiero ver que eso es equivalente a esta, entonces aquí tenemos 4x, aquí tenemos 4. Entonces yo podría devolverme y yo sé que como quiero que aquí aparezca una x, amplifico arriba y abajo por x. Si yo amplifico arriba y abajo por x, me aparece una x aquí abajo. Y juntando esta x con este raíz cuarta de x, sumando los exponentes, llegamos a x a la 5 cuartos, que sería esto. Entonces, como digamos que la otra forma, por así decirlo, que en esencia es lo mismo en realidad, pero bueno. Tenemos esto. Lo que yo hago es amplificar arriba y abajo por x. Entonces quedaría pues multiplico arriba y abajo por x. Esto lo podría escribir como x a la 1 cuarto por x sobre 4x. Aquí en este caso se suman los exponentes. Entonces quedaría x a la 1 cuarto más 1. 1 cuarto más 1 es 5 cuartos. Y x a la 5 cuartos es raíz cuarta de x a la 5. Que reitero, es esto mismo de acá, que es esta misma respuesta. Muy bien. Entonces sí, simplemente la cuestión es que son equivalentes. Y ustedes deberían manejar bien esto. ¿Listo? Deberían manejar bien esto. Si no manejan bien todas estas propiedades, repásenlo. Podríamos también sacar un tiempo, un espacio de clase para recordar propiedades de la potenciación, de la radicación, si es del caso, ¿cierto? Si es del caso. Muy bien. Entonces ya, ahí ya está pues básicamente el ejercicio. Era derivar cada uno. La derivada de este es este. La derivada de este haciendo este proceso llegamos a este. Y la derivada de este haciendo el proceso llegamos a algo. Y hay que ver que este es equivalente a este, pero no es difícil. No es difícil tampoco. Entonces sí, esos ejercicios son mucho de que ustedes repasen propiedades,
y de que no solo reponen propiedades de derivación, sino de potenciación, de radicación, fracciones, multiplicación de fracciones, simplificación, amplificación, todos esos temas se requieren. Por eso es que los ejercicios están pues como diseñados para que ustedes deban de recordar todo eso. Preguntas, dudas. ¿Quedó claro? Profe, si uno llega solamente como hasta donde están los cuadritos verdes, también estaría bien, ¿cierto? Pero si en un parcial, En el ustedes parcial yo les podría colocar, por ejemplo, verdadero o falso, esto. Entonces ustedes llegan a estos cuadritos verdes y si ustedes dicen, ah, falso, está mal porque a lo que ustedes llegaron es equivalente a esto, o sea que efectivamente es verdadero. Entonces, reitero, ustedes requieren manejar respuestas equivalentes. Lo requieren. Y son propiedades que requieren. Ustedes no podría decir, no, es que yo sé derivar, pero no sé aplicar propiedades de la potenciación. Pues no, porque es un vacío que les hace falta. De hecho, fíjense que la forma de derivar esto es aplicando propiedades de la potenciación y resta de fracciones, etcétera. Entonces, lo requieren. Entonces, sí, pues es decir, en el parcial probablemente requieran ver respuestas equivalentes. Ustedes requieren un manejo, pues, no es que sean los más expertos, los más tesos del mundo, pues algo así, no, pero cosas de ese estilo sí deben de ser capaces de hacerlas, porque no son propiedades, pues, del otro mundo ni nada. No sé si eso responde a tu duda sí, o de pronto profe, ahí te interrumpí. sí, era esa. Sí, ustedes lo requieren. Es decir, si la pregunta es esta, si la pregunta es derive, listo, ustedes llegan a este cuadrito, la derivada de este es 1 sobre 2 raíz de x, está correcto. Si la pregunta es derive, ustedes derivan y eso es, listo, está correcto, no está malo. Pero si en el parcial les digo verdadero o falso, o les digo, bueno, deriven esto, A, B, C, D, entonces escojan cuál de las 4 opciones es la derivada. Probablemente ninguna de las 4 sean estas. Ustedes requieran hacer un proceso extra, que tampoco es muy difícil ni largo, simplemente es un pasito extra, un proceso extra, para mirar la respuesta equivalente. Aparte, pues que hay varias formas de escribir la misma función, y entonces, sí, se requiere eso. De hecho, incluso, por ejemplo, yo les podría decir, bueno, deriven esto. Yo les podría colocar como un ejercicio, digamos, derivar esto. Yo les podría colocar esto como ejercicio. Entonces, si lo van a derivar así como está, tendrían que aplicar esta fórmula, la fórmula de la derivada del cociente, que es b cuadrado, b por u' menos u por b'. Listo, así como está tendrían que aplicar eso. Pero ustedes son muy tesos, muy inteligentes, manejan muy bien las propiedades. Entonces, ustedes pueden llegar de esta a una equivalente que es esta. Entonces, en vez de derivar esta, yo mejor derivo esta. Y derivar esta es más fácil que derivar esta.
Son la misma función, sí, pero derivar esta es más fácil. Entonces ahí también hay otra, digamos, como aplicación, por así decirlo, de esto de respuestas equivalentes o de simplificación, etc. Derivar esta es más fácil, incluso derivar esta no requiere esta fórmula. Yo la puedo derivar pues de una forma como más directa. Entonces sí, entonces con seguridad lo requieren. Si ven esto muy difícil, si ven esto muy del otro mundo, si están totalmente perdidos, entonces todavía tienen tiempo para que repasen, estudien y para que en el parcial lleguen no tan perdidos, porque si llegan muy perdidos al parcial, probablemente algunos ejercicios van a complicarse o enredarse o van a tratar de resolverlo de la forma larga sin necesidad, ¿cierto? Sin necesidad, quizás hay una forma más corta, más sencilla. Muy bien. Listo, ¿alguna otra pregunta, duda? Profe, podemos hacer el punto 2 el punto B del punto 2, por favor. Derivada de raíz de 4 más 3x. No, profe, el punto 2, que le da a uno el Derivada resultado. derivada de 5 sobre x3 y lo otro. Por favor, sí, ese. Bueno, que también está sencillo. Sencillo. Muy bien, no nos demoramos mucho. Ya para ir al descanso. Entonces, derivada de 5 sobre x3 más 7 sobre x2 menos pi. Muy bien. Entonces esto es lo mismo que la derivada de cada uno. La suma de la derivada de la derivada de la suma. La derivada de la resta de las derivadas. Como es menos pi, sería menos la derivada de pi. Listo. Y derivar este 5 sobre x a la 3 es realmente por una expresión equivalente. Esto es lo mismo que 5. Bueno, sí. 5x a la menos 3 por propiedades de la potenciación. Y en este otro también quedaría 7x a la menos 2 por propiedades de la potenciación. Muy bien. Y el siguiente paso es que este 5 es una constante, está multiplicando, puede salir lo mismo que este 7. Entonces tendríamos 5 por la derivada de x a la menos 3 más 7 por la derivada de x a la menos 2 menos la derivada de pi, que hace rato la podríamos haber calculado, pero bueno, no, como para seguir un mismo orden, pues la seguía escribiendo. Profe, Sí. ¿puedes subir un poquito? Aquí en esta parte de la derivada de 5 sobre x3 más derivada de 7x2, también se podría utilizar la fórmula ¿Del cociente? esa. Sí, también. ¿No es más largo, sí o qué? Y es más largo, sí. Se puede usar la fórmula del cociente, pero es más largo. Efectivamente. Aunque la ventaja es que hace una constante, entonces sería la fórmula del cociente, pero este de arriba y acá vendría a ser una constante, y la derivada de una constante es 0, entonces eso facilita un poquito, pero aún así es más largo. Entonces la forma clásica vendría a ser así como la estoy haciendo yo. Incluso pues aquí lo estoy haciendo un paso a paso, pero yo de aquí puedo haber llegado acá en un solo paso, pues, si manejo bien las propiedades, ¿cierto? Entonces, sí, esta es como la forma más cortica y más sencilla. Entonces, pero gracias por
por el aporte. Gracias por el aporte. Porque es una muy buena observación. Es una muy buena observación. Que aplicando la fórmula del cociente se puede hacer, pero es más largo. Muy bien, entonces de aquí tendríamos la derivada de x a la menos 3, que aplicando la derivada del cociente, el menos 3 sale como exponente y quedaría menos 3 menos 1, que me va a saltar ese paso también, simplemente sería menos 4. Luego la derivada de x2 vendría a ser menos 2 por x a la menos 2 menos 1, que es menos 3. Y la derivada de pi es una constante, entonces la derivada de pi es 0. La cual ya la podía haber dicho desde aquí, pues, pero bueno, puede evaluar como todas las derivadas en un solo paso. Entonces sería menos 0. Entonces, finalmente, el resultado vendría a ser menos 15. X a la menos 4 es lo mismo que 1 sobre x a la 4, propiedades de la potenciación. Más 7 por menos 2 es menos 14. X a la menos 3, pero x a la menos 3 es 1 sobre x a la 3. Y menos 0 daría lo mismo. Entonces, este sería el resultado final. Bueno, el cual en el taller así no está. En el taller está una respuesta equivalente. Para llegar a la respuesta equivalente del taller, lo que tienen que hacer es la resta de fracciones. Tienen que hacer la resta de fracciones. Entonces, llegaríamos a una respuesta equivalente. Hacemos la resta de fracciones. La podemos hacer con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre x4 y x3 es x4. Entonces yo tengo que amplificar esta fracción derecha multiplicando arriba y abajo por x. Para que me aparezca un x4. Para que estas dos fracciones sean homogéneas. Entonces hago la resta, pues o suma de fracciones homogéneas. Entonces el resultado vendría a ser menos 15 menos 14x sobre x4. Ustedes también pueden hacer la suma de fracciones o resta de fracciones así, con carita feliz. Pero después tendrían que factorizar y simplificar, y también es más largo. Entonces, en suma o resta de fracciones, la más fácil es con mínimo común múltiplo y homogeneizar las fracciones, que queden fracciones homogéneas. Muy bien. Y así no está la respuesta final. La respuesta final hay que sacar un factor común menos. Entonces, sacar factor común menos 1. Abajo queda un x4. Y ya queda 14x más 15. Como los dos eran negativos, al sacar un factor común menos, quedan positivos. Y esta es la respuesta final, que está pues en el taller, que estas dos son equivalentes. Entonces, lo mismo. ¿Por qué se los coloqué así? Para que repasen fracciones, suma de fracciones algebraicas, mínimo común múltiplo, para que repasen todo eso, porque son temas que requieren. Entonces, este también es casi como un taller, como repaso, por así decirlo. Y vean todo lo que se requiere para derivar, para aplicar regla de la cadena, para derivar, requieren todos estos temas previos. Entonces, es una forma pues para que ustedes repasen y estudien. Bueno.